Bueno, ya lo decíamos también, entonces estuvo presente el presidente Gabriel Boric. De hecho, habló justo después de Luis Ignacio Lula da Silva y del secretario de la ONU, entonces Antonio Guterres. Ahí lo vemos entonces en las imágenes que fueron entregadas por la presidencia de nuestro país. Está también junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y en esta ocasión, el presidente Boric acusó, bueno, Michelle Bachelet también está ahí. Claro, Michelle Bachelet, y estaba conversando animadamente con Alicia Bárcena, que no va de candidata a Naciones Unidas, pero ella sí, y esto es un claro apoyo a su candidatura. Claro. En este discurso, el presidente Gabriel Boric acusó esta vez directamente a Donald Trump de mentir sobre el cambio climático, que ya lo decíamos, no participa de este evento. Y el presidente también dijo que acá en este tema del medio ambiente tienen que primar las posiciones en base a la evidencia científica. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática. Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Hoy y mañana entonces se realiza la COP30 en Belém, en Brasil. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a México. El fin de semana fue asesinado un alcalde del estado de Michoacán, y es por eso que ahora Grecia Quirós, quien es la viuda del alcalde Carlos Manso, fue designada este miércoles por el Congreso de Michoacán para ocupar su cargo entonces que desempeñaba su esposo. Va a cumplir entonces el mandato de su fallecido marido entonces hasta 2027. Tenemos un informe desde México de Valeria León con más detalles entonces de este caso. La entereza de Grecia Quirós, a días de quedar viuda tras el asesinato de su esposo, el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la llevará a relevar al edil en el cargo y concluir el mandato en 2027. El Congreso de Michoacán la designó como presidenta municipal sustituta de Uruapan. Quirós se ha vuelto la cara visible de la resistencia del movimiento encabezado por su esposo, el Movimiento Independiente del Sombrero. El martes no dio declaraciones tras reunirse con la presidenta Sheinbaum en Palacio Nacional, hasta donde llegó custodiada por 2 camionetas de la Guardia Nacional. Y en su conferencia de prensa, la presidenta fue escueta al hablar del encuentro. Y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso, pero también pues platicamos hacia adelante. Ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan. Pero la indignación en Michoacán se mantiene. Este miércoles en Morelia la comunidad universitaria dejó las aulas y tomó las calles para protestar contra la inseguridad. Michoacán en los últimos años ha sufrido una ola de violencia pues bastante significativa. También exigieron la liberación de sus compañeros detenidos durante las protestas de este martes que se tornaron violentas. Y buscamos la justicia para nuestros compañeros que el día de ayer fueron retenidos durante las marchas y manifestaciones. La Fiscalía del Estado informó que 6 de los 8 ya fueron liberados y contra 2 se ejercerá acción penal, uno por sabotaje y otro por una orden de aprehensión previa. La violencia durante las manifestaciones fue también condenada por el gobierno de Estados Unidos a través de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. All political violence anywhere in all forms. As for Claudia Sheinbaum and the president's relationship with her, I think he has a lot of respect for her as president of Mexico, and he also really appreciates the coordination that she has provided to the Trump administration. El asesinato de Manso ha causado revuelo en varias esferas políticas de México. En la Cámara de Diputados reviraron a los legisladores de Morena tras acusaciones de utilizar este caso como botín político. ¿Desde cuándo pedir justicia es un acto partidista? Y en el Senado, el tema confrontó a legisladores en un agresivo debate. Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. Algunas amenazas. Pero el asedio del crimen contra alcaldes continúa en Michoacán. El edil de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola, denunció amenazas en su contra, lo que se suma a la ola violenta en este estado.
Ahora, la valentía de su viuda, Grecia Quiroz, quedará a cargo de este municipio asediado por la violencia. Valeria León, CNN, Ciudad de México. Nos vamos a trasladar ahora a Camerún, donde juró el presidente más longevo del mundo. Se trata de Paul Biya, quien ahí vemos en las imágenes al centro, entonces iniciando la ceremonia de juramento para asumir entonces nuevamente como presidente, ya su 8º mandato a sus 92 años, y si se completa entonces va a durar hasta que tenga 99 años. Se ve bastante bien. Se ve bastante bien, sí, es cierto. Ahora, África es un continente bastante joven y de hecho la edad mediana de Camerún es de 18,9 años. Entonces es Mira bien. la primera dama que va detrás. Ahí se veía con una frondosa cabellera que llama bastante la atención. Entonces lo que te decía es que es contradictorio, Sí, que es un país muy muy joven gobernado por una generación ya mucho más antigua que ellos. De hecho, Biya llegó al poder en 1982, mucho antes de que muchos camerunenses hubiesen nacido, y Biya puede seguir presentándose a la reelección porque fue él mismo quien aprobó una reforma constitucional en 2008, entonces, que elimina el límite de mandatos presidenciales. Su elección de ahora también fue bastante polémica, hubo denuncias entonces de que no se respetaron las normas electorales, y también hubo varias manifestaciones en general de la generación más joven entonces en Camerún. Paul Biya entonces, asume como el presidente más longevo del mundo. Mati, vamos a terminar con estas imágenes que ocurrieron esta tarde en la Casa Blanca, específicamente en el despacho Oval. Mira, atención a la derecha de la pantalla, al hombre de camisa blanca con corbata gris, que se desmaya en plena conferencia de prensa. Ahí al lado está Donald Trump, que estaba sentado en su escritorio, y se trata de Gordon Finlay, quien es un ejecutivo farmacéutico de Novo Nordisk. Estaban entonces en esta conferencia en la Casa Blanca, donde iban a hablar del precio de los medicamentos para la obesidad. Ya llevaban casi una hora, entonces también está el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, que se retira del lugar cuando se desmaya este ejecutivo farmacéutico. Ahí tenemos la imagen desde otro ángulo, y rápidamente la conferencia de prensa se suspendió, se obligó a los reporteros a salir entonces del lugar, y según después informó la secretaria de prensa, un representante entonces de estas empresas se desmayó. Dijo además que el equipo médico actuó con rapidez y que este hombre ya se encuentra bien, y finalmente después entonces se reanuda esta conferencia de prensa, pero todavía no se sabe por qué se desmaya entonces este ejecutivo, que igual fue algo dramático porque después queda en el suelo y no parece estar en un buen estado. Pero claro, fue un momento que llamó la atención, que ocurrió entonces hoy en la Casa Blanca, y que también llamó mucho la atención que el secretario de Salud se retirara rápidamente del lugar y tampoco prestará ayuda. Donald Trump si se no queda sabe, hablando. mejor no estorbe. Bueno, también tienes razón, tienes toda la razón. Eso, Mati. Bien, muchísimas gracias, Alicia. Seguimos ahí atentos a lo que vaya a pasar mañana con esta suspensión del 10% de los vuelos, no es menor. Muchas gracias, y nos vamos a la pausa ahí con imágenes de Concepción, donde hasta ahora hay cielos cubiertos, 15 grados es la temperatura.